principio, agradecer la invitación para poder estar acá y contarles a cada uno de ustedes lo que fue el proceso de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tomó como una de sus banderas REDI desde el primer momento en que tuvimos la necesidad de hacer el primer informe. En el año 2004 REDI fue invitada a participar como redactora de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para enviar información que fuera importante y relevante en la redacción de cada uno de los artículos, que esto después iba dirigido al caucus, que era el grupo de organizaciones que terminaban la redacción. Imagínense lo que fue trabajar esos años cuando no existía el WhatsApp y era todo a través de un grupo Yahoo, donde iban y venían correos desde Estados Unidos a Argentina, pasando por toda Latinoamérica. ¿Se imaginan? Cada artículo era una discusión mortal porque teníamos que cruzar diferentes culturas, diferentes formas de pensar la discapacidad, pero sí hubo una cosa que quedó total y absolutamente claro, que fue el nombre del colectivo: personas con discapacidad. No personas con necesidades especiales, ni capacidades diferentes, ni disfunciones funcionales, ni minusvalía. Personas con discapacidad, justamente porque antes que cualquier cosa, las personas son personas. Cuando Argentina ratificó la convención, ratificó un protocolo facultativo que venía incluido, donde habilitaba a una tríada de países a monitorear la situación de la discapacidad en el país. El primer informe país se realiza en Argentina en el 2011. Ahí está. Bien, okay. Éramos muy pocos, éramos nuevos y no teníamos demasiada capacidad como para poder pensar cómo íbamos a hacer este nuevo informe. Entonces quedó circunscripto a 5 organizaciones, de las cuales 3 son organizaciones de derechos humanos y 2 federaciones. La otra cosa que sucedió es que no sabíamos demasiado cómo íbamos a hacer este primero, y de ese proceso solo quedó registrado Ciudad de Buenos Aires y provincia. De ese primer informe, en el año apareció, el comité elaboró una lista de cuestiones una vez que recibió el informe nuestro, y fue impresionante porque la lista de cuestiones eran 28, ni más ni menos. Entonces nosotros pensamos y conseguimos fondos a nivel internacional para convertir ese informe, que había sido de 5 organizaciones, en un informe federal con la mayor cantidad de provincias y la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil que contribuyeran a armar este proceso. Ahí también. Sí. Vamos a pasar por una parte. Sí. Creo que el desafío principal, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Creo que luego de toda esta iniciativa de REDI ser punta de lanza, en monitorear el cumplimiento y la efectivización de la convención, aparece un nuevo desafío para REDI que tenía que ver cómo tomar esa información, ¿no? Cómo impactan los derechos que enuncia la convención en el territorio, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas ventajas y desventajas? La pregunta de qué estamos haciendo como sociedad y qué estamos dejando de hacer como sociedad para que impacte de manera positiva o negativa en el colectivo de las personas con discapacidad. Y fue acá que empiezan también a organizarse las organizaciones de la sociedad civil. Y en esta organización también empezar a aprender qué observar, qué
cuál es el dato, cuál es la situación que nosotros debíamos tomar, capturar, para que se fuera funcional a los informes que nuevamente el país presentara. Y también esto fue para las diferentes organizaciones que empezamos en esta etapa un gran desafío, porque principalmente creo que nos empoderamos de un conocimiento. Si bien los que estamos en las organizaciones sociales, lo que recibimos todos los días las personas, los que transitamos la vida de las personas y sus familias en nuestras comunidades, tenemos una cantidad de conocimientos, pero también tenemos carencias muchas veces primero en normas, en protocolos. Desconocemos muchas veces de qué se trata la convención. La convención muchas veces se maneja en un ámbito de conocimiento, no derrama a los territorios, no llega a una familia, y es a partir de aquí creo que también se produce una gran oportunidad para nuestras comunidades, es empezar a conocer el texto, ¿no? Es decir, qué es un derecho, qué es una obligación, qué es una responsabilidad cuando estamos hablando de discapacidad. Y bueno, lo que observábamos era esto, no era el déficit, no era la discapacidad, sino qué situaciones, producto de esa condición, el Estado, la sociedad generaba que incumplía, que hacía que esa persona no pudiera ser un sujeto pleno de derecho. Y ahí empezamos a sumar al colectivos, a otras organizaciones y a otras federaciones. Lo interesante es que este informe, que fue de 29 organizaciones de toda la zona norte, o sea, no pudimos llegar al sur, pero sí fue el NOA, Centro, Cava y Litoral, terminaron incluyendo universidades nacionales. El impacto que provocó esto dentro del ámbito del comité fue impresionante, porque es el primer país que presenta un informe con tantas organizaciones y es el primer país que lo presenta con universidades nacionales. Bueno, una vez presentado el informe fue presentado por dos compañeros de Redi y lo defendieron en Ginebra. El comité se expidió y hizo sus correspondientes preguntas. Entonces, en agosto de 2017 se hizo la presentación ante el comité del informe alternativo por parte de las organizaciones de la sociedad civil. En agosto del 2017, ese mismo día, el comité adopta la lista de cuestiones, preguntas que el Estado Nacional debe responder. En septiembre de 2018, el Estado Nacional responde la lista de cuestiones mediante el segundo y tercer informe periódico, que es el famoso Informe País. En marzo del 2020, quizás con buena voluntad, podamos nosotros contestar el Informe País. Quiero plantear, antes que nada, que el informe presentado por nosotros en el 2017 tiene la mayor cantidad de años hechos del trabajo del gobierno anterior y 2 años del gobierno de Macri. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la discapacidad ha estado invisibilizada siempre, no solo en este último tiempo. Yo les voy a contar algunas de las cuestiones, como para que se den cuenta qué es lo que el Estado contesta cada vez que a las preguntas del comité. El comité dice: por favor informe sobre los sistemas de apoyos en la toma de decisiones vigentes de las entidades federales de acuerdo con la edad y los recursos técnicos y de asesorías disponibles para las personas con discapacidad, de manera que se asegure su participación autónoma en la toma de decisiones. Respuesta del Estado: corresponde informar que no se cuenta con datos según edad y recursos técnicos y de asesorías disponibles desagregados por entidades nacionales. O sea, no sabe, no contesta.
Lista de cuestiones, pregunta 18. Sírvase informar sobre el número de personas con discapacidad institucionalizadas por razones de una deficiencia real o percibida y los planes vigentes para procesar a su desinstitucionalización. Por favor, indique los recursos técnicos financieros destinados al cierre de manicomios previstos por la Ley Nacional de Salud Mental. La respuesta del Estado solo menciona la realización del 2015, el Encuentro Nacional de Salud Mental. Digo, ¿qué tendrá que ver? El segundo Encuentro Nacional de Epidemiología en Salud Mental y Adicciones y el tercer Encuentro Nacional de Autoridades y Equipos Técnicos de Hospitales Monovalentes del Sector Público Nacional. O sea, las personas siguen internadas en manicomio y en el 2020 se presupone que ya no debería haber ninguno. Bueno, les quiero informar, para el que no sabe, es que no hay ninguna posibilidad de antes del 2020 que se cierren los manicomios, porque no se han hecho casas de medio camino para todas estas personas internadas. Protección contra la tortura y otros datos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Artículo 15. Sírvase informar las medidas para prohibir el uso de medidas de contención, aislamiento, terapia electroconvulsiva y otros involuntarios o excesos de medicamentos en hospitales psiquiátricos que puedan constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Respuesta del Estado. Existe desde el 2015 una recomendación del órgano de revisión de la Ley 26657 que desaconseja el uso de terapias electroconvulsivas y el tratamiento con insulina. No obstante ello, la OMS reconoce el uso de los TEC con indicaciones específicas y de uso excepcional. El texto citado de la OMS es del 2006, anterior a la convención. O sea, se puede seguir friendo los cerebros de las personas sin ningún tipo de problemas, dado que, según este gobierno, la OMS en 2006 dijo que era posible que se siguiera dando electroshock. Hoy se siguen con estas políticas que son realmente tremendas y torturando, y sin embargo nadie hace nada al respecto. Pregunta 30. Sírvase informar sobre las medidas adoptadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a cobertura del sistema de salud, particularmente aquellas que están fuera del mercado laboral. Indique los presupuestos y planes vigentes para asegurar la accesibilidad de procesos, protocolos y procedimientos. La respuesta del Estado es, a partir de la reorganización administrativa, el programa Incluir Salud está bajo la supervisión del ANDIS. Este programa cubre a aquellas personas que sean beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez, sean personas con o sin discapacidad y no tengan acceso a ningún servicio de salud. También acceden a esta cobertura de salud los hijos con discapacidad de los titulares de las pensiones no contributivas. Las altas no son automáticas y se tramitan en cada jurisdicción. Si alguien quiere decir algo al respecto, los escucho con mucho amor. Como ustedes se dan cuenta, la tomadura de pelo de este informe es tremendo. Yo les voy a contar una o dos más para después continuar, porque realmente es tremendo lo que responde el Estado a cada una de las preguntas que el informe alternativo hizo. Señale como indicadores si se está cumpliendo con el cupo del 4% para personas con discapacidad en el sector público y en empresas concesionarias de servicios públicos. Respuesta 31. Al 31 de diciembre del 2017, de 188 jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas y universidades nacionales, 76,6 informaron 2.743 personas registradas en esta condición. Ello representa un 0,91% de quienes trabajan en cualquiera de las modalidades del empleo o contratación. Lo terrible de esto es que el Estado está reconociendo, es tranquila y cómodamente, que nunca cumplió con el cupo, que nunca hizo nada durante, no estos 4 años, 4, 6, 8 y vayamos para atrás. Desde, no consta. Nos consta a todos. Por eso digo, entonces... Y se suma el congelamiento de vacantes. Entonces, y claramente ellos no tienen ningún problema de decirles el 0,91, ¿no es cierto? Bueno, yo podría seguir porque me quedan algunas más, pero no sé si les interesa eso o contarles, ¿sí? Bueno.
Nivel de vida adecuado y protección social, artículo 28. Sírvase informar sobre el análisis del impacto de las medidas adoptadas para limitar la cobertura del sistema de protección social en relación con las pensiones por invalidez. Sírvase precisar si existe análisis del impacto por regiones geográficas y medidas para mitigar los posibles efectos negativos sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Respuesta del Estado. Desde la creación de las pensiones no contributivas, nunca se modificaron los requisitos para acceder a las mismas. Ups. Bien. Tampoco ellos, al contrario, volvieron al año 89. Lista de cuestiones, pregunta 41. Por favor, indique sobre el establecimiento del órgano de seguimiento independiente en línea con el artículo 33 y el nombramiento de las personas de la Defensoría del Pueblo encargadas de discapacidad. Respuesta. Con relación al órgano de seguimiento independiente del artículo 33, se informa que el Observatorio de la Discapacidad se encuentra en proceso de designación de su máxima autoridad, funcionando como lo venía haciendo hasta la fecha. O sea, el observatorio sigue sin ser independiente y el correo es observatorio@andis.gov.ar, absolutamente independiente. Bien, nada sobre nosotros sin nosotros. Hasta acá es esta segunda parte, es lo que Redi está haciendo ahora. Redi tomó nuevamente la devolución del monitoreo y recorrió los mismos lugares que había recorrido antes y las organizaciones que se habían visto en el principio, las 29, pero hemos agregado el sur y ahora el 17 de octubre vamos al NEA. Con esto hemos llegado a la cantidad, a la módica suma de 10 universidades nacionales que integran el nuevo informe en respuesta a esto. Creemos básicamente que la mayor cantidad de organizaciones que hemos ahora unido, porque se ha unido gente de La Pampa que no estaba, gente de Río Negro, gente de Neuquén, de Bariloche, y ahora vamos al NEA y hay gente de Chaco, de Misiones y de Corrientes. Entendemos que ahora ya tenemos federalizado totalmente el país y el informe va a ser lo más duro que podamos. Es un poco doloroso pensar que la respuesta del comité va a ser en marzo, cuando recién tenemos nuevas autoridades. Lamentablemente es lo que va a suceder. Pero bueno, los tiempos no los ponen las organizaciones, sino los ponen las situaciones del país. Pero me imagino que las nuevas autoridades ya están tomando nota de todo lo que hay que hacer en materia de discapacidad. Uno de los aspectos que plantea Redi es esta visión holística sobre la convención, ¿sí? Existen en Argentina diferentes dispositivos, diferentes formatos que lo prevé el Estado o que la misma organización civil se organiza. Tal vez la diferencia con otros espacios es que esto atraviesa la vida de una persona en situación de discapacidad desde su nacimiento hasta sus últimos tiempos. Atraviesa territorios, atraviesa situaciones, independientemente de una prestación o no una prestación. Acá, si Redi habla sobre las prestaciones, seguramente el informe va a decir que no todas las provincias en la Argentina han adherido a la ley 24901. Y esto genera una inequidad en la prestación de una provincia a otra. Sin ir más lejos, Ciudad de Buenos Aires con provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una cantidad de situaciones a observar, a trabajar. Por eso es tan importante la participación de la sociedad civil, la participación de las personas con discapacidad y sus familias,
en los diferentes ámbitos. Creo que la invitación es a eso, a pensar en un informe que dé absoluta visibilidad con la mayor realidad posible de lo que viven ciudadanos en cualquier lugar del territorio argentino, ¿no? Muchas veces, como dicen todos, Dios está en todos lados, pero atiende, mira y escucha, ¿no? Dentro de un ámbito muy acotado, que es Buenos Aires. Entonces, invitar a esta participación de construir un informe que realmente ponga de manifiesto la real situación entre lo que plantea la Convención y lo que sucede y lo que transita una persona con discapacidad en sus diferentes ámbitos o realidades. Bueno, yo creo que hemos planteado nuestro tiempo, les agradecemos mucho la atención y quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos. 5 minutitos. Yo quisiera decir algo. No sé, lo hago sin micrófono, total se escucha, ¿no? Ok. Yo creo que estamos en un momento interesante e importante para que nos podamos proponer de verdad estar optimistas y trabajar como nunca hasta ahora lo hemos hecho. O sea, es verdad lo que dice Ana, nunca fue un jardín de rosas el mundo de la discapacidad, pero hemos pasado todos ya la situación de ver cómo la convención se iba volviendo parte de nuestras vidas, y es un momento interesante porque yo creo que nosotros también podemos hacer el espacio superador. La convención no es una vaca sagrada que no podamos tocar con nuestras propias experiencias y conocimiento, y la verdad es que hoy están reunidos acá, no sé, creo que referentes de todos los campos importantes de la discapacidad. Es un momento interesante para que hagamos ese diálogo pendiente y que de verdad nos podamos proponer, bueno, ¿qué es cómo sería el territorio de idealidad para trabajar políticamente la discapacidad? El trabajo que hizo Redi fue increíble, y en un principio estaba la situación de afirmar la convención en un campo donde nadie le daba ni 5 de espacio. Era importante ser duros en relación a la letra de la convención. Quizás ahora que todos nos conocemos más y que estamos más curtidos y más cerca, y lo que nos pasó los últimos 4 años en términos de pérdida de derechos fue tan fuerte que fue algo así como, bueno, ahora viejos juntos, que no nos vuelva a pasar. Entonces, me parece que es un lindo momento para que muy creativamente, muy escuchándonos, muy juntos, podamos hacer esa nueva inscripción nuestra como campo social, los argentinos en el campo de la discapacidad. Que no sea ya la convención internacional solo, sino que además podamos aprovechar nuestras experiencias personales. La sensación que yo tengo, enamorada de la convención, yo soy partidaria de trabajar sobre el artículo 25, que siento que económicamente siempre es el que más se joroba, que es el de acceso a la salud de las personas con discapacidad. Y que la que más se queda siempre mal parada por la cuestión del viejo modelo médico hegemónico. Todo el mundo tiene miedo a meterse con la salud. Entonces a mí me encanta sacar el banderín de artículo 25. Me parece que estamos en un momento interesante de confluencia, de encuentro y de escucha receptiva, como para que podamos tener los próximos años un trabajo sobre el campo de derecho que nos ha abierto a la convención más creativo, más rico y más argentino, en el sentido de poder sacar rédito de las experiencias personales de todas las personas que venimos trabajando en materia de derechos de las personas con discapacidad. O sea, creo que lo que se viene en ese sentido va a ser, básicamente la palabra que me surge es creativo. Ya no solamente tenemos que decir la convención es sagrada, la convención es sagrada, sino estamos juntos y nos conocemos, nos escuchamos, sabemos que todos somos democráticos y luchadores y sabemos que conocemos y amamos nuestro campo. Que entre nosotros nunca a nadie se le va a escapar ese ser de luz excepcional, que todos odiamos escuchar hablar de los seres de luz especiales, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de los minusválidos maravillosos, etcétera. Es un momento interesante para que nos acerquemos. Yo agradezco esta convocatoria en ese sentido. Perdón, mira eso. ¿Cómo podemos nosotros colaborar con el informe que están armando? ¿Cómo podemos nosotros aportar en nuestro colectivo, en nuestra población,
abierto, que se sumen más fundaciones, organizaciones. ¿Cómo sería el protocolo para poder suministrarles más y que sea un sustancioso informe que se presente en el 2020? El informe país está a disposición de cualquiera, ¿no? en la web, pero nosotros te lo podemos hacer llegar. Y a partir de ahí lo que tienen que hacer es un simple estudio de qué en su zona se ha cumplido y qué no. El informe al final, lo fundamental que va a tener es que no puede tener más de 55.000 palabras. O sea que todo lo demás, o sea, por ahí vos le vas a escribir 300 páginas y al final vas a ver 5 renglones. Pero lo importante de esos 5 renglones es que vos vas a tener que poner la fuente de donde lo sacaste. Y esa fuente que van incluida abajo es lo que llena de contenido al informe alternativo, porque está contestando por qué esto que dijeron es una mentira. Además debe haber muchas coincidencias entre cada informe. Claro, pero me imagino que lugares que la fuente de donde se registraron esos datos. Exacto, pero las fuentes de La Matanza no van a ser los mismos que las de No, estamos Córdoba. trabajando a nivel federal, estamos armamos una red, sobre todo más que nada en el movimiento de las obras sociales y todo esto, pero se puede ampliar a todo lo que es el articulado de la convención. Cuando encontramos la dinámica, estamos teniendo muchas respuestas o preguntas y cómo pasárselas para que tengan más contenido. Después lo pasamos en correo. Perdón. ¿Qué tal? Ustedes saben, yo soy un integrante del Observatorio Nacional de Discapacidad. Algunos creen que, primero y principal, le voy a dar un dato que no es real a lo que dice usted, que no todos los integrantes del observatorio somos adictos al gobierno y tampoco somos un organismo de gobierno. Primero y principal, esto fue creado por un decreto ley que fue el 608, ¿no es cierto?, que es la creación del Observatorio Nacional, que designa a un director por parte del Estado Nacional. Eso como información. Lo segundo, nosotros en el caso mío coordino el grupo de trabajo de lo que es el artículo 27, de ese que el área de trabajo, en el cual nosotros le acercamos al Estado Nacional para contestar el informe y el cual el Estado nos mandó 15 días antes de que fuera enviado la contestación al comité, 15 días antes para que nosotros diéramos una respuesta a lo que pedía el comité. Lo que le dijimos y le mandamos al Estado Nacional que ellos no podían pedirle a un organismo que es nacional, que tiene que consultar a las provincias, que debe ser federal, que no puede tomar un Estado nacional que se supone está constituido por los 24 estados provinciales, sobre lo que pasaba en el área de trabajo, cuando en realidad nosotros necesitábamos monitorear y saber qué pasaba en cada provincia. El resultado de esto, porque nosotros lo único que podemos hacer es monitorear al Estado Nacional, porque las provincias todavía no contestan porque no tienen la obligación, pero sí el Estado Nacional porque fue a través de un decreto ley que hizo Cristina Fernández. Y en el caso del trabajo, nosotros hicimos un informe que constaba de 4 puntos esenciales, que no se cumplía. Usted acaba de decir el 0,91% de incumplimiento, que en realidad el 4% es el piso que tiene el cumplimiento del laburo, y en Cava tiene que ser el 5%. Y en el caso había 3 ítems más, que uno son los talleres protegidos, la ley 24.308, que son los comercios que se dan a las personas con discapacidad en ámbitos del Estado. Y también estábamos monitoreando lo que eran los concursos y lo que tiene que ver con el trabajo de los trabajadores de la Lotería Solidaria. Que eso entró en el informe. Nosotros dijimos, se cometió el error más grande en la República Argentina de haber dejado un proyecto que tenía trabajando más de 450 personas, y la sociedad en general
hablamos del gobierno anterior, del gobierno este, permaneció sin decir nada al respecto, cuando se perdieron más de 480 puestos de trabajo. Eso también lo denunciamos. También denunciamos el incumplimiento de lo que es la ley de talleres protegidos, en el cual hoy estamos denunciando de que los talleres protegidos en el país están cobrando 1.600 pesos por mes, sin obra social, sin aporte jubilatorio y sin RT. Esto que estamos diciendo nosotros, y hoy queremos reiterarle al próximo gobierno, al que venga, que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el artículo 26 de lo que es la ley de talleres protegidos, que es el decreto en ese momento que se hizo, que era el 1171 del año 2015, en el cual se establecía que cada persona que trabajaba en un taller protegido tiene que estar cobrando el 40% de un salario mínimo vital y móvil. Quiere decir que si nosotros hoy vamos a empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre, lo primero que tenemos que hacer es reparar esta injusticia con más de 7.000 trabajadores. Esto quiere decir, para nosotros es una ofensa tener que hoy decir que las personas que trabajan en talleres protegidos estén trabajando con este sueldo y en estas condiciones. Por último, yo creo, y en esto quería hacer eco en una cosa que estaba pasando acá. Muy breve porque ya tenemos que pasar Sí, a la es lo último que le digo. Con el respecto